Continuamos en Periodismo Libre. Se cumplieron 70 años del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Cuál es el significado del legado histórico dejado por el caudillo liberal? Hablamos ampliamente con el profesor Carlos Sánchez sobre este tópico. Profesor Carlos Sánchez, a 70 años del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, ¿cuál es la importancia histórica de este acontecimiento? Según mi parecer, recuperar unos elementos que se habían perdido después de 70 años de predominio del bipartidismo más acendrado. ¿Cuáles podrían ser esos elementos? La búsqueda de una real democratización en el país, después de un predominio del bipartidismo, como lo dije, la aplicación de unas políticas que ya había pensado antes López Pumarejo y que las desarrolla Gaitán en relación con la propiedad de la tierra, para el que la trabaja o quiera trabajarla, la construcción de un sujeto político que no pasa solamente por lo que Gaitán llamaba la oligarquía, sino por el empoderamiento de ese sujeto que él llamó pueblo. Eso, dijéramos, entre otros, pueden ser elementos que se pueden recuperar hoy en día. ¿Cuál ha sido el papel de la clase dirigente colombiana en la generación de los fenómenos de violencia política en nuestro país? Pues todo, es decir, realmente la vinculación de los sectores políticos tradicionales con la violencia en todas sus manifestaciones ha sido una constante histórica, y precisamente ahí vuelve a surgir la figura de Gaitán, cuando en la Marcha del Silencio de 1948 ya advertía ese peligro para la sociedad colombiana representada en esas élites políticas y económicas que querían mantener su poder a toda costa, utilizando incluso la violencia. Lo ocurrido el 9 de abril de 1948 fue un acontecimiento de suma gravedad, que, como decimos, partió en dos la historia de nuestro país. Pero en los albores de la formación de la República en el siglo XIX también se generaron 79 guerras regionales, 9 guerras nacionales, y luego de los acontecimientos del 9 de abril del 48, pues vinieron muchos más fenómenos de violencia. Se suscitó precisamente la llamada época de la violencia, así denominada. Podríamos decir, sin caer en la simplificación, que nuestra historia es una historia de guerras, masacres, magnicidios, originados en las diferencias de clases, en la exclusión. Evidentemente, claro que sin absolutizar, porque pues no se podrían hacer comparaciones tan mecánicas y simplistas, pero podríamos decir que hay una constante histórica que significa que las élites se han querido mantener en el poder económico y en el poder político, y para ello uno de los métodos, además del fraude y del clientelismo, ha sido la violencia en las diversas manifestaciones y ligada a los diversos fenómenos. Entonces esa constante, con sus diferenciaciones por supuesto históricas, nos permite afirmar que si bien una parte de la sociedad busca una solución pacífica, las élites tradicionalmente han utilizado la violencia para gobernarnos. ¿A qué se debe, profesor, el desconocimiento que hay en nuestra población y especialmente entre los jóvenes de nuestra propia historia? Es que la historia nos la han enseñado como una historia de héroes, es decir, en donde el pueblo no aparece o aparece de una manera marginal, donde no aparecen las mujeres, donde no aparecen los indígenas, donde no aparecen los afro. Entonces, en el imaginario de nuestros estudiantes esa historia no tiene importancia, no les significa. Lo que habría que hacer es enlazar esos acontecimientos y procesos históricos tan importantes con la realidad actual. Es decir, cómo esta sociedad que hemos construido entre todos ha devenido de ese pasado, tiene esas raíces, tiene unas causas allí profundamente políticas, económicas, culturales, que es necesario rescatar con una nueva mirada. ¿A la clase dirigente colombiana no le interesa que la población, que la ciudadanía conozca la historia? Le interesa que conozca una determinada versión de la historia de las estatuas, de esos héroes que están allí en esas estatuas, que no nos dicen nada, una historia meramente o posiblemente meramente militar, pero no
esos hombres y mujeres que dieron su vida, que entregaron su vida por un proyecto de construcción de una nueva sociedad más incluyente, democrática, que entre otras cosas ese es uno de los constituyentes del legado de Gaitán, ¿cierto? Que hoy es recogido por algunos sectores en donde se plantea que esas ideas que él tenía en esa época aún son vigentes porque nuestra sociedad en muchos aspectos quedó tan estancada que esos temas quedaron pendientes. Finalmente, profesor, ¿se puede trazar una analogía, una parábola entre 1948 y el año 2018? Pues la analogía tendría que ser desde el punto de vista de que si en 1948 se inicia o retoma el periodo de la violencia, en esta época estamos hablando de un proceso de paz con muchas dificultades y con sectores que igual que en 1948 nos quieren retrotraer a la época en la que se resolvían los conflictos por medio de la guerra, por medio de la violencia. De manera que yo diría que este momento podría caracterizarse más bien como de inflexión, ¿cierto? Miren lo interesante, incluso en las campañas políticas por primera vez se ve que hay una posibilidad de que sectores democráticos y progresistas puedan alcanzar el poder, que hubiera sido eso posible también en 1948. Con Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted.